ectasia son parte de este síndrome. No nos olvidemos que siempre tenemos que hablar de la afectación del intersticio, que tiene que ver la fibrosis pulmonar, y todo esto puede llevar también a un trastorno que se genera básicamente o distrés respiratorio, que es donde reemplazamos el componente diseminado o homogeneizado del parénquima pulmonar por líquido. ¿Quién es el jefe de grupo, por favor? Sí, doctora. Ya. Cuéntame, ¿están ahí tus compañeros? Porque no los escucho bien. Sí, doctora, aquí estamos. Estamos 25. 24 tengo. 25 conmigo, 25. Carla Emilia. Sí, doctora, presente. No te estoy tomando la lista. Te quiero preguntar algo. ¿Qué tú crees que pueda afectar al parénquima pulmonar que genere el síndrome restrictivo y cómo se presentaría en el paciente? ¿Una enfermedad obstructiva? No, estamos hablando del síndrome restrictivo. Ya pasamos las enfermedades obstructivas, que eran asma y EPOC y ACO. Por eso les indicaba que este es un síndrome restrictivo, donde el pulmón no se puede expandir adecuadamente dependiendo de qué es lo que lo está afectando. Por eso era la pregunta, Carla Emilia. No es obstructiva, es restrictiva. Sí, doctora. Entonces podría ser un enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar es parte de una obstructiva. Acuérdate, bronquitis y enfisema es obstructiva, Carla Emilia. Me preocupas que habrás estudiado para el examen. ¿Qué dice Carla Cedeño? Sí, doctora. Yenka, cuando yo me refiero a restrictivo, que yo acabo de decirlo a lo que inicié la clase, ¿qué crees que está sucediendo en ese pulmón? Que no hay buena oxigenación. Bueno, en los dos síndromes, tanto restrictivo y obstructivo, puede haber la no buena oxigenación por una alteración al nivel del área del intercambio alveolar. Pero ¿por qué crees que en el síndrome restrictivo yo voy a tener consecuencia de, por ejemplo, de una mala oxigenación, como dices? Yo lo traduzco como una hipoxemia, como una disnea. ¿Qué crees que puede estar provocando todo esto? Puede ser porque, por fibrosis. Por fibrosis, es una de las causas, ¿no? Donde tengo una afectación del intersticio, se encuentra engrosado y no me permite que el pulmón se expanda. Sigue, Carla. ¿Cuál otra? Carla Chenka. Doctora. ¿Quién está hablando? Sofía, de pronto también el enfisema pulmonar también podría causar eso. Estamos hablando del síndrome restrictivo, Sofía Isabel. Del síndrome restrictivo. ¿Y la El que tú dices enfisema es parte, perfecto, la telectasia.
lo que me impide expandirme adecuadamente puede ser el tema que vamos a manejar ahorita. ¿Qué más, Sofía Isabel o Carla? La atelectasia, porque como se rompen las paredes y los alvéolos, o sea, se crea como una dilatación de estos espacios y el aire entra, pero Eso se ya llama no puede salir de manera bronquiectasia. correcta. La bronquiectasia, que también la vamos a topar. ¿Qué otra patología? Doctora, la tuberculosis. La tuberculosis es parte de una atelectasia, sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Kevin. ¿Qué más? Por favor, el resto del curso. Podría ser bien, doctora, podría ser también un absceso pulmonar. Acceso pulmonar, perfecto. Entonces, el síndrome restrictivo, Kevin, me dijiste acceso pulmonar, eso significa que hay pus dentro del parénquima, ¿no, verdad? Claro, entonces, como usted mismo dijo, causa una restricción a nivel de la vía respiratoria del pulmón. Del parénquima pulmonar. Sí. La restricción siempre está en el parénquima. Pero ya que topaste el tema de un acceso pulmonar, también puede ser que esté reemplazado el parénquima pulmonar por líquido, que puede ser bien una presencia de sangre allí por un trauma directo, ¿sí? Puede ser reemplazado por agua. Estamos hablando de edema agudo de pulmón, estamos hablando de distrés respiratorio, estamos hablando de daño alveolar difuso, que son parte de las enfermedades que componen al síndrome restrictivo pulmonar. ¿Y por qué no hablar? Ya lo topaste, una neumonía eosinofílica, una neumonía linfocítica, o sea, tenemos muchísimas patologías que tenemos que topar en el síndrome restrictivo. Pero el concepto debe quedar claro, es la afección o el reemplazo, ya sea por líquido, porque puede ser un derrame pleural masivo, o puede ser presencia de aire dentro de los espacios pleurales, lo que me provoca la restricción, el pulmón pequeño, provocándome el síndrome restrictivo pulmonar. Entonces, reemplazo de líquido, de aire, de sangre, de pus, Kevin. Entonces, todas estas enfermedades que estoy nombrando son las que van a provocar una... ¿Y cuál sería el síntoma cardinal allí, Kevin? De las disnea, doctora. Disnea. Todo paciente con síndrome restrictivo pulmonar, su síntoma cardinal es la disnea. Entonces, avanzando un poquito más, vamos a topar hoy día vamos a topar atelectasia y bronquiectasia. Entonces, Kevin, ¿para qué el concepto más o menos de atelectasia, qué podría ser para ti? Doctora, ¿me escucha? Sí, no te escucho. Ahorita sí te escucho. Dime. Atelectasia es un colapso más que todo de los alvéolos, doctora, de la región pulmonar. Puede ser completo o parcial de un pulmón. Pero ¿qué nos lleva allá, chicos? El concepto de atelectasia normalmente lo referimos a la pérdida del volumen pulmonar. Siempre plantéense en esa idea en su cabecita. Yo tengo una pérdida del volumen pulmonar, que sea reemplazado por agua, por líquido, por aire, pero yo tengo un pulmón pequeño. Entonces, atelectasia es la pérdida del volumen pulmonar o una parte del mismo. Por eso se llama colapso pulmonar completo o parcial del pulmón entero o una parte que se reemplaza al lóbulo del pulmón. Entonces, volviendo ahorita, ¿qué significa atelectasia? Puede ser prácticamente, el griego dice atelex, que es incompleto. Por eso dice atelectasia. Telex significa incompleto y ectasis, estiramiento. Entonces, un estiramiento incompleto del pulmón. Eso vendría a ser el término de atelectasia si nosotros nos remitimos a los términos griegos, ¿no? ¿Verdad? O sea, de su antecedente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que es una expansión incompleta de todo o una parte del pulmón. Entonces, el término colapso es sinónimo y se puede utilizar indistintamente, especialmente cuando esto es muy grave. ¿Cuándo puede ser grave?
cuando hay un neumotórax a tensión, donde tenemos una compresión total del lóbulo pulmonar, porque ahí es externamente me impide que el pulmón se expanda. Acuérdense de estiramiento, un estiramiento incompleto del pulmón. O también puede ser porque intraluminalmente podemos encontrar una obstrucción que hace que ese pulmón no reciba el oxígeno y provoque prácticamente una disminución del pulmón. Se ve muy comúnmente cuando un paciente lo tenemos ventilado y el tubo endotraqueal se va para el lado derecho. Como ustedes saben, la llegada del bronquio derecho es primero que el bronquio izquierdo. Y cuando uno lo mete mucho, ese tubo se va hacia el lado del pulmón derecho. Es un paciente relajado, un paciente dormido. Entonces él no tiene la capacidad de ventilar solo. Por lo tanto, el pulmón, como no recibe oxígeno, se hace pequeño. Y empieza el otro pulmón a hincharse. Y se ve clarita la diferencia entre los dos espacios. Entonces, es importante analizar esto porque tenemos que encontrar qué nos llevó a provocar todo esto. Pero esto también se relaciona mucho, chicos. Pregunto, Kevin, ¿a ti te podría pasar una atelectasia? Pues sí, doctora. O sea, depende si cumplo con algún factor de riesgo que me conlleva eso. Perfecto. Entonces, Kevin, existen factores de riesgo donde nosotros podemos encontrar la facilidad de ver las atelectasias en estos pacientes. Y uno de los factores de riesgo son en niños pequeños o en adultos grandecitos. ¿Por qué podría pasar, Kevin, en niños pequeños? Porque no hay suficiente producción de surfactante. ¿No es por eso? En los bebitos pequeñitos, los recién nacidos y prematuros, es por falta de surfactante. Tienes toda la razón. Pero ¿por qué en los niños menores de 3 años, Kevin? Podría ser porque no se han terminado de desarrollar los músculos de la respiración, doctora. Porque esos niños no están en capacidad de poder manejar bien las secreciones. Recuerden que ellos cuando empiezan un proceso inflamatorio se llenan tanto de moquito que ellos no pueden respirar. Estos mocos pueden hacerse duros y tapar los alvéolos. A estos niños hay muchas veces que ayudarles con tapotaje, que le llamamos. Le ponemos en áreas con humidificación, o le hacemos nebulización para fluidificar el moco. Y lo mismo pasa con los adultos mayores. Los músculos respiratorios no están en capacidad de ayudar a expulsar todo este moco de los adultos mayores. Ellos pasan encamados, acostaditos. Cuando uno está acostado pierde el 30% de los alvéolos normalmente, más la presencia de moco dentro de las vías respiratorias. Sin ningún tipo de movimiento, ellos también empiezan a presentar este tipo de atelectasia obstructiva o intrínseca, que nosotros le podemos llamar, donde es la causa la dificultad del movimiento. Chicos, permítanme tomar la lista, que ya son 7, 5 y 17. Por favor, estén atentos. Briones Vera Reinaldo. Buenas tardes, Brito. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Cali. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Cache. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Castelón. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Cedeño Carla. Presente, doctora, buenas tardes. Cedillo Luis. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Correa Anchi. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes. Egues Sofía Isabel. Presente, doctora. Gamecho Valeria. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes. González Ellani Fernanda. Guillén Andrés. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Intriago Lisset. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes. Leones Kevin. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Mendoza Sara.
Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Morán Fernanda. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Morán Melanie. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Núñez María Cristina. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ortega Yasmín Pamela. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Pillajo Aarón Orlando. Presente, doctora. Buenas tardes. Ponce Ariana Valeria. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Rodríguez Sebastián. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ronquillo Marcos. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Salazar Soledad Micaela. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Suárez Carla Emilia. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Toledo Pedro Javier. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Usechi Eduardo Luis. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Velasco Brian Wilson. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Villacrés Valeria Alejandra. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, continuando con nuestro análisis de por qué los pacientes, no todos podemos tener atelectasia, pero este grupo sí. Entonces siempre nosotros tenemos que mirar un poquito cuáles son los grupos de riesgo. Un reposo absoluto en cama, con cambios de posición poco frecuentes, chicos, es lo que estoy hablando. De por sí, la presión que ejerce el cuerpo contra el soporte de la cama o el colchón, ya de allí nosotros estamos perdiendo el 30% de alvéolos. Y si yo tengo un paciente con mucha secreción, un bronquítico crónico, que no puede expulsar adecuadamente porque en realidad él no puede ni siquiera mover sus piernitas y manitos, por eso está acostado o porque de pronto tuvo una fractura de cadera y permanece mucho tiempo acostado porque le están haciendo una tracción de la cadera para no operarlo, también puede causar estos reposo absoluto, provocar prácticamente atelectasia por obstrucción o por sedimentación del moco. Las enfermedades pulmonares, las obstructivas, para la que me decía EPOC, asma, bronquitis o fibrosis quísticas, que producen mucho moco, también puede llevar a que el paciente tenga microatelectasia. Cirugías abdominales y torácicas recientes. ¿Por qué Eduardo Luis Usechi, yo en una cirugía abdominal o torácica puedo tener una atelectasia? Porque se pierde esa presión y esa estructura de la caja torácica como tal, esa integridad tal vez. Entonces, también creo que porque se pierde la presión de las pleuras tal vez, entonces por eso como que el pulmón se colapsa. El pulmón se colapsa porque el paciente tiene mucho dolor. El de cirugía abdominal alta es un dolor increíble porque acuérdate que cuando te hacen una laparoscopia te dejan lleno de CO2 tu abdomen. Entonces los pacientes no pueden respirar profundo y empiezan a hacer respiraciones superficiales. Y como ellos están con su problema anterior del tubo, inflamó la presión del ventilador, puede provocar que el paciente haga mucha secreción y empiece a empastar la vía respiratoria y prácticamente a nivel de bronquiolos pequeños e incluso un alvéolo puede colapsarse por la presencia del exceso de secreciones empastadas, duras, que no son capaces de poderlas eliminar. Y eso puede ser causa. Siempre que nosotros hacemos un paciente, se somete a una cirugía abdominal o torácica, le ponemos un incentivómetro. Eduardo Luis, ¿el incentivómetro sabes qué es? No, doctora, no me he escuchado de eso. Ya, el incentivómetro son unas bolitas que el paciente empieza a respirar profundo y esas 3 bolitas se elevan. Nosotros le pedimos que las sostenga las 3. ¿Para qué? Para abrir los alvéolos y no permitir que se colapsen. O si no, también le hacemos, en el caso de que el paciente tenga mucha secreción y me esté causando
una obstrucción a la salida del flujo, le hago que vire la bolita y que bote todo el aire con fuerza. Entonces, eso es un ejercicio respiratorio muy importante para vencer lo que es la fibrosis pulmonar que está dejando el COVID. Entonces, el paciente tiene que hacer durante el día unas 10, 15 o 20 veces esta terapia y tenemos los alvéolos expandidos, el pulmón expandido, venciendo muchas veces esta sinequia que dejan la fibrosis pulmonar. La anestesia general reciente, ¿qué significa eso? Ayúdenme para no decirle a Eduardo. Déjenme buscar la lista. Angie Valeria. Angie. Pasarle un mensaje a Angie que la estoy llamando. Hola, doctora. La verdad que no sé en qué podría afectar la anestesia general. Pero imagínatelo, Angie. ¿Qué dice Yasmín Pamela? Yasmín. Doctora, no afecta, o sea, tenía entendido que era como un tratamiento que inducía el sueño, pero no sé tampoco en qué afectaría. Juan Sebastián. No nos olvidemos, chicos, que los anestésicos son miorrelajantes y el pulmón presenta músculo liso. Muchos de los anestésicos no se eliminan totalmente de la vía respiratoria y colocan a los músculos, tanto intercostales como los músculos de la vía intraluminar del pulmón, relajados. Entonces, cuando se someten a este tipo de anestesias recientes, no eliminan todo el medicamento y por lo tanto los pacientes empiezan a generar un acúmulo de secreciones en las vías respiratorias, que cuando queremos alzar la cabeza ya el paciente está llenito de secreción adentro, empastándose las vías respiratorias y provocando una obstrucción de la vía alveolar. El tabaquismo, como ustedes saben, es un irritante de las vías respiratorias, por lo tanto, estos pacientes también van a producir mucho moco y probablemente cursen con microatelectasia. La obesidad se relaciona con el sobrepeso a nivel de la caja torácica que impide que las personas expandan adecuadamente el pulmón, por lo tanto, ellos también son un poco atelectásicos cuando producen mucho moco en las vías respiratorias. Los músculos respiratorios débiles debido a la distrofia muscular de Duchenne, las lesiones de la médula espinal y las otras enfermedades neuromusculares donde no tenemos la capacidad para mover la caja torácica porque estos pacientes tienen prácticamente inmóvil la parte muscular, también generan o son factores de riesgo muy importantes para la expansión adecuada del pulmón. Entonces, recordando un poquito más, la atelectasia es la pérdida o disminución del volumen en el parénquima pulmonar causada por una obstrucción de las vías aéreas, como son bronquios o bronquiolos, o por una presión externa del pulmón. Allí entra el derrame pleural y entra el neumotórax, lo que va a provocar colapso de una parte del pulmón o en menor frecuencia un colapso del pulmón entero. ¿En qué patología, Luis Eduardo, podría haber un colapso del pulmón entero? Doctora, podría ser, por ejemplo, neumotórax, atención. Sí. Segundo, yo lo dije antes, es cuando yo tengo ventilando un solo pulmón, tengo un colapso total, ¿no es verdad? Entonces, así nosotros tenemos que mirar un poquito, chicos, cuáles son esos factores de riesgo. Cuando uno hace una lista de chequeo de un paciente, nosotros estamos mirando cuáles son los pacientes que la probabilidad de que durante su hospitalización nos haga atelectasia por la presencia excesiva de moco.
Y otra causa que aunque ustedes no crean, también puede provocar una atelectasia cuando el paciente con un accidente cerebrovascular no tiene la capacidad para cerrar adecuadamente la epiglotis y la familia le ataca de comida y empieza a acumular comida a nivel de la vía respiratoria. Aunque ustedes no crean, es algo que no se puede mirar en un paciente, pero sí ha sucedido. Es que sí estaba tragando, doctora, pero estaba tragando a nivel del pulmón. Cuando nos empezamos a dar cuenta, dice, cada vez que yo le doy de comer, tose. Entonces, ¿por qué? Porque la comida no se lleva con el pulmón, pues no es el estómago. Entonces, aunque ustedes no crean, eso también es causa de una atelectasia y por qué no hablar de un proceso infeccioso severo. Entonces, analizando dentro de las competencias que tiene que ver la atelectasia en el colapso de la región pulmonar, hablemos un poquito de la fisiopatología o etiopatogenia que nos puede llevar a este evento, ¿no? Al hablar un poquito la parte de la fisiopatología, pensamos nosotros, y ya lo hemos analizado con ustedes, que puede haber una obstrucción intraluminar o extraluminar. Cuando nosotros hablamos de obstrucción, entonces hablamos de que se puede bloquear completamente o bloquear parcialmente y que la renovación del aire alveolar por obstáculo puede estar dentro, principalmente en la luz, como en la intraluminar del bronquio, y como secreciones, que lo hemos hablado muchísimo, las secreciones, que puede ser por diversas causas. Puede estar cuerpo extraño en niños menores pequeños. Nosotros vamos a ver que ellos son un poco traviesos, que tratan de tragarse ciertos materiales, que a veces por el susto respiran profundo y no es que se va al estómago, sino que se va a la vía respiratoria. También podemos tener en los pacientes con tuberculosis, en la extraluminar. Acá, ¿qué es lo que pasa cuando existe esto? El aire atrapado va desapareciendo por varios mecanismos. El primer mecanismo es si la obstrucción es una válvula que favorece la salida y no la entrada a través de los poros interalveolares o de Kohn, que nosotros conocemos, que se comunican los alvéolos no ventilados con los otros que sí lo están. Y por ahí se escapa el gas. También puede estar por los canales bronquiales, bronquioalveolares de Lambert, que funcionan de igual manera, y por difusión de los gases desde los alvéolos no ventilados a los vecinos que sí lo están. El otro tema es la extraluminar, donde nosotros tenemos adenopatías, malformaciones vasculares, tumores, que pueden provocar que esa área del pulmón no se expanda adecuadamente, porque no le permite la entrada del aire. El otro tema es por compresión, donde si el contenido existente entre las hojas pleurales, como expliqué ahorita, el aire entre los espacios pleurales, el derrame pleural o los tumores intratorácicos. Entonces, en este caso, comprimen el parénquima pulmonar vecino, favoreciendo el vaciamiento y el colapso de las paredes. Algo que topó Kevin, creo que era la disminución del surfactante. Esta es una sustancia proteica, como ustedes conocen, con propiedades tensoactivas, sintetizada en los neumocitos tipo 2 y cuya misión es mantener los alvéolos abiertos. Si disminuyen su producción, las paredes se hieren entre una y otra y se vacían en el aire que contiene. Esto sucede siempre en los pulmones de los recién nacidos, y también que se llama la membrana hialina. Y otros casos son por traumatismo directo, y ese es el tema de la que se llama adhesiva, porque en los traumatismos directos puede haber una contusión pulmonar, y en la contusión pulmonar hay sangre, y por lo tanto la expansión de esos alvéolos no son la más adecuada, entonces también entran del grupo de los adhesivos. Otra enfermedad importante es el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, el distrés respiratorio, que nosotros llamamos, donde está reemplazado el líquido
y no permite que el pulmón prácticamente en todo el parénquima y hace que la vía aérea se haga pequeña y por lo tanto o se reemplaza también de líquido y no permite la expansión adecuada del pulmón, según un pulmón súper duro. Y por último tenemos la cicatrización, que está dada, como dijo Kevin, por la tuberculosis, donde genera una fibrosis pulmonar. También tenemos la displasia o la presencia de tumores broncopulmonares. Entonces ahí tenemos las causas o etiopatogenia, donde tenemos a un paciente que se produce estas alteraciones. Pero fisiopatológicamente, chicos, ahora ya sabemos qué nos produce la atelectasia, pero fisiopatológicamente, ¿cómo se va a ver a un paciente? Entonces, un pulmón atelectásico va a originar una insuficiencia respiratoria de tipo restrictiva. ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? Que va a aumentar el trabajo respiratorio, ya que en el pulmón que está afectado tiene disminuida su elasticidad, se ve alterada la relación ventilación-perfusión con el efecto cortocircuito Schunck, ya que la sangre que llega a esta zona no es oxigenada y disminuye la superficie de intercambio gaseoso. Entonces, en base a todo esto, Kevin, ¿cuál es la clínica de este paciente? Kevin. Sí, doctora. En relación a la fisiopatología que expliqué, qué es lo que produce la atelectasia, ¿cuál sería la clínica de este caso? Por ejemplo, la clínica del paciente puede presentar disnea, también puede presentar tiraje, cianosis. Sí, cuando estamos hablando de insuficiencia respiratoria, en mi mente viene el paciente con sed de aire, que es la disnea. Segundo, el paciente aumentando la frecuencia respiratoria, que es la taquipnea. Tercero, el paciente está taquicárdico, porque trata de compensar lo que el pulmón no le da. Y en mi mente se viene de nuevo, ¿y qué pasaría en la sangre con este paciente que no está respirando adecuadamente? Tengo una hipoxemia y probablemente en los casos donde el pulmón no pueda expandirse adecuadamente, una hipercapnia. Por eso la insuficiencia respiratoria siempre la manejamos con el concepto de hipocapnia o hipercapnia con hipoxemia. Esos son los términos que a mí me vienen cuando dicen insuficiencia respiratoria. Entonces, frente a todo esto, les traje una diapositiva donde tenemos cada una de las patologías que pueden producir con las alteraciones fisiopatológicas. Cuando yo tengo una obstrucción intraluminal debido a un cuerpo extraño, muy frecuente en los niños, pero también por tapones de moco, puede ser una fibrosis quística que es por ende productora de moco, la bronquiectasia o destrucción de las vías aéreas, en la presencia de un acceso pulmonar, bronquiolitis de los niños, una laringotraqueitis aguda, el asma bronquial, la neumonía y neumonitis, tuberculosis y cáncer de pulmón. Con todo esto yo les estoy mencionando todo lo que puede afectar al parénquima pulmonar. Ahora, puede ser por compresión extrínseca del bronquio, tenemos a la adenopatía, déjenme poner el cargador si no se me va la máquina. Las adenopatías, que son por procesos infecciosos agudos, tuberculosis o tumores malignos, las malformaciones vasculares o anillos vasculares y aneurisma, neoplasias, tumores del mediastino y cáncer de pulmón, malformaciones congénitas, neumotoras, derrame pleural o neumatocelia tensión. Ahora, por contracción o cicatrizaciones pleuropulmonares, tenemos a la tuberculosis a la cabeza, siempre piensen en eso, la fibrosis pulmonar, la bronquiolitis obliterante, la displasia broncopulmonar, traumatismo torácicos, alteraciones neuromusculares como la enfermedad de Duchenne, cirugía torácica que cursan con inmovilización del tórax asociada a la sedación y al dolor. Acuérdense que yo les pregunté por qué la cirugía del tórax. Sedación y dolor son los dos componentes importantes, tanto en el tórax como en el abdomen, que el paciente deja de expandir el pulmón. O sea, respiran tan superficial para que no se agudice el dolor. Ahí lo único que nos queda a nosotros es manejar el dolor y tratar de que se despierte rápidamente, revirtiéndole a los medicamentos sedantes. Conversamos con los anestesiólogos para que nos digan
qué medicamentos usaron para colocarle un revertidor, o le pedimos a ella que nos reviertan porque el paciente no está totalmente despierto y que me está causando prácticamente una atelectasia. Entonces, chicos, estas son las causas más frecuentes con sus fisiopatologías que tenemos. Entonces, haciendo una recapitulación de lo que yo le preguntaba a Kevin, tenemos el colapso alveolar, que puede llevarme a una hipoxia alveolar, provocar una vasoconstricción pulmonar local, eso significa que va a aumentar la presión de la arteria pulmonar, por ende puede tener una falla cardíaca derecha, desviación del flujo sanguíneo para conservar el equilibrio de ventilación-perfusión. Ya les expliqué que a través de los focos de Cons o de los canales bronquioalveolares de Lambert son los que generalmente se produce este proceso. Entonces, acá nosotros tenemos que manejar clínicamente qué es lo que pasa con un paciente con EPOC. Depende, chico, de la extensión y principalmente si le añadimos la enfermedad causal. O sea, lo que me lleva a esta atelectasia. Si, Kevin, yo digo, tengo una tuberculosis, ¿qué crees que puede haber en el paciente en todas esas bombitas verdes que te ponen? Si yo tengo un paciente con atelectasia, como les dije, como les indicaba, la insuficiencia respiratoria, por lo tanto la disnea, ¿sí? Si yo tengo un paciente con presencia dentro de la vía aérea de secreciones, voy a tener una tos seca. Pero esa tos seca, si mi problema es tuberculosis o mi problema es bronquiectasia, ¿qué de los que se encuentran en lo verdecito, Kevin, puede acompañarlo? Por ejemplo, hemoptisis, doctora. Hemoptisis. Exacto. Hemoptisis. Si se trata de un causal de una tuberculosis, una hemoptisis. Si se trata de un causal de un cáncer donde está invadido, una hemoptisis. Si tenemos todo lo que me produzca ruptura a nivel de los vasos alveolares, es la hemoptisis. Pero si esa atelectasia es producto de una cirugía, ¿cuál se acompañaría de lo verde? La tos, la dificultad respiratoria y el dolor torácico. Dolor torácico. Ahora, si yo encuentro una obstrucción severa en la parte alta, voy a acompañarme de estridor, y si mi problema es una neumonía, todos los síntomas más la fiebre. Y si ya definitivamente mi atelectasia es tan difícil, yo veo que ya el paciente se me está poniendo morado, es cuando yo tengo un neumotórax a tensión, pero ya tengo otras patologías que se unen allí. Entonces la clínica depende del causal de lo que realmente está pasando con el paciente. Ahora, en la exploración física nosotros vamos a tener siempre una retracción costal a la zona afecta. Recuerden que yo les decía el sinónimo cuando les enseñé de placa, A atrae y desplaza. A es atelectasia. Entonces la atelectasia siempre va a tener una retracción costal en la zona afecta y la disminución básicamente de los movimientos de ese lado del hemitórax, ¿no? Perdón. En la palpación nosotros vamos a reconocer prácticamente una disminución de las vibraciones vocales. En la perfusión vamos a encontrar, depende de qué es el causal, pero sí, vamos a encontrar mate. A la auscultación va a desaparecer el murmullo vesicular sobre ella y la abolición de las vibraciones vocales. Entonces la exploración física, chicos, es importantísima cuando yo tengo un paciente atelectásico. Peor cuando veo el abombamiento de ese lado, yo digo, aquí hay algo. Tráigame el estetoscopio, no escucho el pulmón. Rápido una radiografía porque necesito ver si eso es aire o es agua, no lo sé. Pero yo necesito diagnosticar. Entonces el siguiente paso que nos toca mirar aquí nosotros durante esta patología es una radiografía de tórax. Siempre en la radiografía vamos a ver que es importantísima en los pacientes con obstrucciones bronquiales. Vamos a encontrar signos directos y signos indirectos. Pero por lo pronto miremos en esta radiografía desplazamiento de cisuras interlobares,
en el sentido de que, del pulmón colapsado. Segundo, una radiopacidad homogénea en el lado de la lesión. O sea, ¿qué les quiero decir? Que la atelectasia se la va a ver blanca. El pulmón, recuerden que se lo ve negro por la presencia de aire, pero cuando tenemos una atelectasia, un lóbulo donde no perfunde el aire, donde no se encuentra aire, el otro término es verlo blanco. Entonces tengo una radiopacidad homogénea en el lado de la lesión, hay un acercamiento bronquiovascular que se manifiesta con un conglomerado muchas veces de trama bronquial, o sea, como lo tengo pequeñito, yo veo que en este sector blanco lo tengo con muchos pasos de los bronquios y también de los vasos, en la parte inferior del área donde se encuentra el colapso. Ahora hablemos un poquito de los signos indirectos. Hay signos directos y hay signos indirectos. Los signos directos son agrupación de las estructuras broncovasculares o desplazamiento de la cisura. Esos, los que mencioné antes, son signos directos. Ahora hablemos de los signos indirectos. Los signos indirectos son un conjunto de datos secundarios a la pérdida del volumen de una parte del pulmón relacionada con los mecanismos de compensación. No nos olvidemos que tenemos que mirar un poquito los mecanismos de compensación, que prácticamente son los que provocan la reducción de la presión intrapleural. En el desplazamiento de estructura hacia la atelectasia, nosotros vamos a mirar un poquito en estos pacientes el desplazamiento iliar, que es un signo radiológico indirecto más importante del colapso pulmonar. ¿Qué significa, Kevin, desplazamiento iliar? Se desplaza el hilio del pulmón, doctora. Eso se lo puede ver. Hacia el lado contrario, ¿no es verdad? Ahora, también podemos tener la elevación o descenso iliar. Depende, ¿sí? O un signo indirecto también muy importante. Siempre tenemos que mirar el ilio, chicos. La elevación iliar se produce con frecuencia cuando la atelectasia es del lóbulo superior. Entonces, cuando nosotros tenemos una obstrucción en el lóbulo superior por un tumor, nosotros vamos a ver que el ilio se sube, ¿sí? Ahora, el descenso del ilio también puede ser provocada por una compresión donde jala. Recuerden que A atrae, jala al sitio donde se encuentra la atelectasia. La elevación del hemidiafragma, que sería el punto importante, especialmente en casos de atelectasia de lóbulos inferiores. Pero no nos olvidemos que a veces tenemos la elevación del hemidiafragma en forma de tienda de campaña. Eso se ve muchísimo en las atelectasias producto de una fibrosis pulmonar por tuberculosis. Es cuando nosotros le decimos al paciente, señora, ¿usted le dio tuberculosis? No, doctora, yo nunca he tenido tuberculosis. Le digo, ¿pero alguna vez usted no botó sangre? Ah, sí, mi mamá me dijo que yo había botado sangre. Y que definitivamente nosotros tenemos que manejar el concepto de que cuando veamos algo que está jalando hacia el pulmón es porque puede ser principalmente el derecho. No digo que es que la tuberculosis del derecho y del vértice, no, puede presentarse en cualquier lado. Pero ¿cómo se llama? Disculpen un ratito que voy a contestar porque como ya dan examen los 4 grupos, tengo que mandarlas del área colapsada. Acuérdense, A atrae, D desplaza. Por eso es importante mirar este desplazamiento del mediastino que va a estar hacia el área donde está la radiopacidad. Otro dato importante es el estrechamiento de los espacios intercostales en el emitor afectado, que ocurren cuando la atelectasia es importante, pero es difícil de evaluar. Porque cuando nosotros tenemos estos estrechamientos de los espacios, el emitor afectado muchas veces está con dificultad porque se encuentra un poco restringido, pero normalmente son pacientes que ya tenían su estructura así que no es, ocurre solo en atelectasias grandes,
¿sí? Cuando el pulmón está pequeñito. El enfisema compensador, se trata de que el tejido pulmonar cercano al área donde está la atelectasia se aumenta, o sea, se hiperextiende y se hace más negritos, o sea, más hipertransparente, desplazando la tráquea hacia el área afecta. Entonces, estos son los signos indirectos que nosotros vamos a encontrar a nivel del pulmón. Entonces, uno de los métodos que nosotros debemos utilizar para manejar el diagnóstico o exploraciones está la broncoscopía. Cuando el caso es agudo, nosotros tenemos que mirar un poquito hacia adentro cómo podemos sacar las secreciones que están allá adentro, incluso para diagnosticar si de pronto hay un tumor que me está obliterando, ocluyendo esa parte del pulmón. Entonces sí, definitivamente tenemos que trabajar con una broncoscopía. Siempre pensemos que este método de diagnóstico es como para observar más de cerca o desde adentro qué es lo que realmente está sucediendo en la parte interna, ¿sí? Siempre en busca de algún trastorno que me esté causando esto o de algún cuerpo extraño que nos está llevando a ese sitio. La gasometría es otro dato importante, chicos, que nosotros tenemos que revisar porque en este paciente o en estos pacientes siempre vamos a tener una hipoxemia con una hipercapnia o una hipocapnia. Otro método diagnóstico que podríamos trabajar, pero yo creo que son en los crónicos, no en los tan agudos, es la espirometría para ver un patrón restrictivo en el caso de una fibrosis por tuberculosis o una fibrosis por alguna enfermedad que ya pasó, porque la espirometría solo nos ubica cuál es el déficit del paciente. Ahora, ¿qué hacemos con esos pacientes? Mi pregunta, Kevin, ¿estás por ahí? Sí, doctora. Ya. Si yo estoy frente a un proceso, asma, fibrosis, EPOT, recuerden que nosotros ya manejamos con ustedes esos términos, un broncodilatador, un antiinflamatorio, para disminuir la producción de moco, diluir un poco de moco, porque de esa forma nosotros podemos hacer más fácil que desprendan los tapones de moco en el paciente. Si se trata de una infección, producto de una neumonía, una tuberculosis, una rinosinusitis que me está generando trastornos de secreciones en moqueo retronasal, también en bronquiectasia debemos utilizar los antibióticos. Bueno, depende de qué realmente tenemos con el paciente para elegir el antibiótico. El tiempo también es muy importante. Si nosotros tenemos tumores intratorácicos tipo linfoma, sarcoma osteogénico o tumor de Will, nosotros manejamos la quimio y la radio. En procesos inflamatorios tenemos que utilizar esteroides, y en reflujo gastroesofágico y aspiración siempre nosotros tenemos que manejar el tratamiento como las posturas o simplemente un aumento en el espesamiento de la dieta para evitar que el líquido suba. Pero definitivamente aquí nos tenemos que ayudar del paciente del servicio de gastroenterología para que nos pueda ayudar con estos trastornos que tienen. Incluso llegamos a una colocación de sonda gástrica porque en realidad el paciente no puede manejar la situación. Ahora, si nosotros tenemos a un paciente que tengo una bronquiectasia, un anillo vascular o un adenoma bronquial, es importante hacer la resección. Muchas veces la resección puede ser a través de interna o externa, es decir, abro la caja torácica y llego al sitio donde está el problema. Extracción lo hacemos cuando hay una aspiración de cuerpo extraño o secreciones a través del broncoscopio. Una corrección, entramos a trabajar a nivel del corazón, una cardiopatía congénita, una fístula traqueobronquial. Una dilatación, tenemos que trabajar con la estenosis bronquial, hacemos una dilatación en ese sitio. Y una gastrostomía, como les decía, los trastornos de deglución o motilidad esofágica es lo que nosotros tenemos. Chicos, esto es hasta acá
uno de los fenómenos que puede suceder claramente a cualquier persona siempre y cuando Kevin tenga trastornos o que en realidad tenga factores de riesgo que me pueden producir estos elementos. ¿Alguna pregunta, por favor? No, claro. ¿Todo quedó claro? ¿Está claro, nuestras compañeras, que confundíamos un poco el síndrome restrictivo, un poco y bastante, diría yo, un síndrome restrictivo con un síndrome obstructivo? Sí, doctora, ya está claro. Sí, doctora. Ya. Entonces vamos a trabajar con la siguiente patología, que es la bronquiectasia. Kevin, ya que estás muy colaborador conmigo, la bronquiectasia, ¿qué piensas que es? ¿O qué es lo que tenemos que manejar allí? O sea, que la bronquiectasia, para empezar, es una dilatación del bronquio. A causa de alguna inflamación, una infección, ya sea esta crónica, por ejemplo. Perfecto, Kevin. Entonces sí, definitivamente la bronquiectasia es dilatación y destrucción. El término es destrucción, pero de los grandes bronquios chicos, muchas veces causada por procesos inflamatorios severos, por eso que una bronquitis termina siendo con mucho tiempo una bronquiectasia. ¿Cómo es? Una fibrosis con destrucción, podemos también generar estas dilataciones que muchas veces son las que provocan en los pacientes estos trastornos. Entonces, sí, definitivamente las infecciones a repetición, por eso es muy importante prevenir antes que lamentar. Los pacientes con muchas secreciones van a generar este tipo de trastornos que nos pueden llevar a la destrucción del parénquima. Entonces, por más que nosotros querramos trabajar en este sentido, en controlar las infecciones, los pacientes a largo tiempo pueden generar estos trastornos. Por favor, me esperan 5 segundos que voy a contestar a la doctora Mayo, que me mandó una... Mil disculpas, chicos, pero esto de estar organizando la toma de examen en grupo está un poco difícil. Pero bueno, ya ahorita ya repartí todas las conexiones. Entonces, cuando nosotros hablamos de las bronquiectasias, estamos hablando de las dilataciones anormales y permanentes de los bronquios cartilaginosos, ¿no? Que sea de tamaño, muchas veces pueden ser medianos, y que se acompañan de destrucción del componente muscular y elástico de las paredes bronquiales. Entonces deben ser consideradas como una entidad anatomopatológica que se asocia a diferentes enfermedades.
Se han empleado en forma de clasificación, que eso es muy importante por cómo el paciente provoca estos trastornos que básicamente lo tenemos por infecciones, por síntomas de hiperreactividad o por hemoptisis. Entonces los mecanismos etiopatogénicos se producen por las infecciones, por los hallazgos radiológicos o por las características anatómicas. Recuerden que es una entidad anatomopatológica. ¿Por qué nosotros decimos anatomopatológica, Kevin? Porque se pide que altera la estructura anatómica. Entonces, prácticamente no hay vuelta atrás, Kevin, no hay vuelta atrás. Una vez que, es como las venas de las piernas, una vez que están dilatadas, el tejido ya no vuelve a su estado normal. Entonces tenemos a un paciente que prácticamente se dividen en ya irreversible la patología. Es un paciente que no te va a responder a nada porque va a seguir destruyendo las otras estructuras. Y como siempre, tenemos que mirar un poquito cuáles son esos factores, porque no a todo el mundo se le dilata, Kevin, las vías aéreas. Siempre tenemos que mirar si no hay un factor genético, congénito o mecanismo que favorecen a la infección. Porque ya nosotros estamos diciendo que las infecciones bronquiales a repetición pueden provocar esto. Entonces, siempre hay factores que mantienen o permiten que las infecciones se produzcan a repetición. Cuando nosotros miramos un poquito cuáles son esas alteraciones, siempre miramos pensamos un poco qué es lo que produce las infecciones a repetición. Es una inflamación, empezando por ahí. Puede ser local, provocada por la eliminación de sustancias proteolíticas que son capaces de destruir las paredes bronquiales. Ahí tenemos que empezar. ¿Qué es lo que a mí hace que la infección me destruya la pared? Entonces, también no nos olvidemos que a veces hay paredes un poco debilitadas que hacen que estas infecciones provoquen la dilatación. ¿Y cuáles son esos gérmenes que podrían generar estas a repetición? Si yo le doy un tratamiento, el paciente debe responder adecuadamente. Una de las consecuencias de los pacientes con tuberculosis, aparte de la fibrosis, es también provocar ¿cómo se llama? Las dilataciones o las bronquiectasias. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Si yo lo diagnostiqué, yo mantuve el tratamiento adecuado, y en esos pacientes tenemos las dilataciones o destrucción de los bronquios. Entonces, miremos un poquito la parte hereditaria y congénita, que a veces son esas las causas principales que nos pueden provocar esto. El déficit de la inmunoglobulina A, también está asociado la inmunoglobulina G, trastornos a nivel de las inmunoglobulinas, que son las que favorecen a las infecciones. Trastorno de la movilidad ciliar. Hay pacientes que tienen atrofia de los cilios y por lo tanto no tienen el mecanismo de defensa para que las infecciones provoquen estas alteraciones, o sea, que sean infecciones a repetición. Siempre también tenemos que mirar de pronto la forma muy rara de bronquiectasia, es el déficit de la 1-alfa antitripsina. No tan rara porque en realidad yo diagnostiqué en esta semana un chico de 29 años sería, donde ahorita hay esos deportes de inmersión en el agua. Él hasta era un profesor, viene y pierde la conciencia dentro del agua, deja de respirar y entra en una parada cardíaca. Joven, sin antecedentes. Reviso la placa
para mí tenía el anillo en sello ya dentro del pulmón, pero las radiólogas me dijeron que no, que estaba todo normal. Bueno, imagen manda, pero para mí sí existía eso. Con todo esto yo mando a hacer las inmunoglobulinas y mando a hacer la alfa-1 antitripsina. Me encontré con la alfa-1 antitripsina baja. Entonces, definitivamente, aunque es muy raro para nosotros, pero en realidad yo ya voy diagnosticando a algunos pacientes con alfa-1 antitripsina que probablemente pueda también estar inmerso en estas bronquiectasias, los enfisemas paracinales. Entonces, definitivamente es lo que nosotros tenemos que mirar. Otra causa son las sinusitis, que en realidad no se han solucionado. Recuerde que las sinusitis no son fáciles de manejar y esto es lo que realmente puede llevar a los trastornos. Han hecho trabajos del Helicobacter pylori que puede entrar como agente causal también de las bronquiectasias. Miren, chicos, hasta ahorita solo sabíamos de las infecciones comunes en la vía respiratoria, ya sean por la parte alta o porque el paciente de alguna forma lo aspiró de otro lado, pero el Helicobacter pylori también lo están mirando como causa que podría provocar bronquiectasia en los pacientes. Entonces, todo alrededor no está dicho. Acuérdense también de la fibrosis quística o de los pacientes con trastornos a nivel de los neutrófilos, alteraciones de las elastasas y básicamente lo produce mucho la Pseudomonas aeruginosa debido a la carga bacteriana. Recuerden que es importante la capacidad de penetración, la carga bacteriana, la capacidad de contagiarse frecuentemente, es la Pseudomonas aeruginosa. Ya no es tanto el neumococo, ahora tenemos a la Pseudomonas, a la Aspergillus, tenemos a la Klebsiella, también tenemos a los bacterioides. Entonces tenemos una serie de gérmenes que en los pacientes que están inmunodeprimidos pueden provocar todo esto. Entonces, anatómicamente, nosotros cuando vemos a este tipo de pacientes, estamos pensando en que las bronquiectasias pues, son destructivas o inflamatorias y que básicamente me alteran el segmento cartilaginoso que me pueda alterar los campos pulmonares. Entonces, en una visión macroscópica, nosotros siempre tenemos que visualizar los bronquios dilatados con secreciones mucopurulentas en su interior y tapones de moco. Eso se ve en la tomografía de alta resolución y en un estudio microscópico, como le dije, una enfermedad anatomopatológica, vamos a encontrar células inflamatorias infiltradas, también podemos encontrar cartílago, músculo y tejido elástico que están destruidas y están sustituidas por tejido fibroso. Por eso esta enfermedad es parte del componente del síndrome restrictivo pulmonar, porque el tejido fibroso es el que prácticamente se presenta en estos casos. Ahora, ¿cuál es la clínica de estos pacientes? Chicos, ¿quién me ayuda con la clínica? Yasmín Pamela. ¿Cuál sería la clínica de estos pacientes? ¿Sería la tos? Sí, la tos podría estar, pero ¿cuál es así que te llama la atención este paciente? Podría ser también la disnea. Tos productiva. Tos productiva es una verdadera broncorrea, nosotros llamamos. El paciente es un chorro, una lava de secreciones, que es lo que realmente, pero siempre, chicos, definitivamente para nosotros hablar de por qué el paciente destruyó, siempre va a haber la causa, edad avanzada, infecciones a repetición, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con enfermedades de los factores, alteraciones de los factores reumatoides. O sea,
siempre vamos a tener una enfermedad de fondo que generó o permitió estas infecciones a repetición. Entonces, si hablamos de la clínica, sí, la tos, la expectoración, la presencia muchas veces y no nos olvidemos, la broncorragia, que es lo que realmente identifica esta enfermedad del paciente, como digo, es una lava de secreción verdosa. El dolor en el pecho, porque son pacientes que ya no soportan el estar tosiendo y mucha secreción inflama los nervios intercostales, provocando este tipo de... Y recuerden que el 70% de los pacientes siempre vamos a tener por primera vez, hay casos que se han presentado en la infancia, aunque ustedes no lo crean, han tenido síntomas respiratorios desde pequeños y al transcurso de la vida, subiendo, ya tienen sus dilataciones, que nosotros la podemos observar perfectamente en una radiografía y en una tomografía. La disnea, que siempre va a empeorar con el ejercicio, o sea, es una disnea de esfuerzo, de grandes esfuerzos. También, como tenemos humedad dentro de la parte del pulmón, vamos a encontrar sibilancias, crepitantes. Como se trata de un proceso infeccioso, siempre vamos a tener fiebre, la sudoración nocturna, el paciente te empapa y que definitivamente nos lleva muchas veces a sospechar que también dentro de esa bronquiectasia tiene que ver algo la tuberculosis. Aunque los síntomas son fundamentalmente respiratorios, también puede cursar con trastornos de incontinencia urinaria, que es mucho más frecuente en mujeres con bronquiectasia que en pacientes que no tengan estos trastornos, para que vean cómo incluso las infecciones pulmonares en los niños se las diagnostica por procesos urinarios, no tanto por procesos respiratorios, porque recuerden que los niños no pueden expulsar hacia afuera las secreciones. Otro dato importante es la hipoxemia que vamos a encontrar en estos pacientes, porque como tienen tan ocupado la vía alveolar con secreciones, va a ser difícil que tenga una buena distribución de oxígeno. Y por último, cuando son pacientes crónicos, vamos a encontrar los trastornos a nivel de los dedos, que se llaman la bronquiectasias. Entonces, si yo ya tengo una sintomatología muy similar respiratoria, yo tengo que mirar un poquito cómo lo voy a diferenciar. Yo ya tengo la sospecha, tos, expectoración, hemoptisis, dolor al pecho, decaimiento, fiebre, malestar general, disnea, dificultad, hipoxemia y también alteraciones, pero hay otras patologías, chicos, que van por el mismo camino. Pero siempre hay que diferenciar la broncorrea y la hemoptisis, que es más frecuente en los pacientes con bronquiectasia. El EPO tiene una clínica muy parecida, pero cuando ya tenemos exceso de producción de secreciones verdosas, ya este paciente ya pasa clínicamente a diagnosticarse como una bronquiectasia. ¿Con qué la confirmo? Con una tomografía, ¿sí? Una bronquitis crónica en un asma bronquial, como ustedes saben, la misma patología, siempre vamos a mirar la progresión de la broncorragia y la hemoptisis, que debe orientar a la sospecha de bronquiectasia. La TB pulmonar activa, donde nosotros tenemos también hemoptisis, entonces allí sí tenemos que diferenciarla a través de estudios radiológicos y especialmente detectar si existe o no existe la tuberculosis en ese paciente que está con broncorrea y hemoptisis. Las neumonías también, chicos, hay pacientes que le cambia el color del esputo, dependiendo del tiempo de evolución, que muchas veces es tórpida, porque hay que diferenciarla también a través de radiografía y tomografía. Y del cultivo y antibiograma de que existe una bacteria. Y recuerden que las infecciones a repetición son las que prácticamente provocan la bronquiectasia. Las enfermedades que caracterizan a la bronquiectasia, tengo a la fibrosis quística, a la disinencia ciliar primaria, al síndrome Carter-Jenner, a las inmunodeficiencias, las obstrucciones bronquiales focales, el déficit de la alfa-1 antitripsina, el reflujo gastroesofágico severos, las enfermedades autoinmunes
y el daño por inhalación. Recuerde que todo esto me puede provocar trastorno. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Siempre vamos a tener un hemograma completo, una prueba de fibrosis quística, una cuantificación de las inmunoglobulinas para medir básicamente si tengo deficiencia de la G, la M y la A, un froti y cultivo del esputo para identificar si existen bacterias, micobacterias, hongos, el factor reumatoideo y los niveles de genotipo de la alfa-1 antitrypsina. También es importante tener una radiografía, una prueba de función pulmonar y una broncoscopía. En la tomografía computarizada es donde nosotros podemos distinguir los diferentes tipos de lesiones a nivel del pulmón. Y así nosotros tenemos bronquiectasias, sean cilíndricas, varicosas o saculares. Cuando los bronquios están mínimamente dilatados, estamos refiriéndonos a una bronquiectasia cilíndrica, existiendo siempre un material purulento dentro de los bronquios pequeños, y eso hace observar como imágenes como reales, ¿no? Como unas bolitas dentro de la vía respiratoria. Siempre que ustedes examinen una tomografía, vean el bronquio y observarán cómo hay secreciones adentro, pero estas imágenes son características, pero son porque los bronquios ya se los encuentran gruesos, ya uno lo ve un poquito directo y al final encuentra como una bola. Entonces ya nosotros estamos manejando una bronquiectasia varicosa. Esta básicamente está localizada en forma bultosa, la obliteración es periférica bronquial y está reducido de manera moderada a un número de subdivisiones de bronquios, y el ataque se observa como las imágenes en rosario. Ustedes si han visto los rosarios, son unas bolitas tras de otra. En las bronquios saculares, aquí sí ya existe una distorsión total de los bronquios, con terminaciones saculares, así como las dilataciones de las venas de las piernas, cuando las varices son tan grandes en las mujeres, y también se ven en los hombres bastante, pero aquí hay una distorsión total. Pero acá se rellenan de muchas secreciones purulentas y en la tomografía se ve como espacios quísticos con niveles aéreos, parece que tuvieran una fuente de secreciones con la parte de contenido con nivel aéreo. Entonces, chicos, en la primera tomografía, en la parte de arriba, la vemos, esto es lo que yo les decía, se ven los bronquios lineales y adentro se ven las imágenes en rieles. En la segunda, donde son las varicosas, ya nosotros vemos un poquito más grandes y con contenido en el interior. Y por último tenemos las cilíndricas, donde podemos ver nivel hidroaéreo, donde tenemos dos tipos de tono dentro de la vía aérea, ¿sí? Como en panal de Abeca muchas veces, acá tenemos en la tomografía computarizada las características muchas veces, tenemos los signos directos, dilatación bronquial, el índice bronquial arterial mayor de 1 centímetro, las anormalidades en el contorno bronquial, el signo del anillo de sello en el corte transversal. El anillo de sello es como el anillo de compromiso, donde tenemos el bultito acá y el anillo redondo. En un corte horizontal los rieles de tranvía, o en un corte horizontal también podemos ver las ristras de Perla, los quistes arracimados, la falta de afiliamiento del bronquio, la visualización de bronquios periféricos a menos de 1 centímetro de la pleura costal y en contacto de la pleura mediastínica. Esto prácticamente yo tengo que decirle al paciente que ya no hay nada que hacer, que definitivamente él debe sobrevivir a esta hiperproducción de moco espeso. Se le hace tratamientos con antibióticos, generando muchas veces en estos pacientes resistencia por el exceso del tratamiento. Entonces, en estos casos, nosotros tenemos que ver cuál es el germen que lo está produciendo, porque siempre tenemos que mirar cuál es el nuevo germen o el germen que ya existía y que prácticamente es resistente. Las vacunas antigripales son importantísimas. Nosotros en el Ministerio tenemos un excelente esquema, ¿sí? Tenemos que mirar un poco la vacuna antineumocócica, el drenaje postural es importante, también este drenaje
postural, nosotros lo hacemos con la palmopercusión torácica, utilizar broncodilatadores, analgésicos, beta-miméticos, para que el paciente pueda expandir adecuadamente todas estas secreciones sin que produzca tanto dificultad para ser eliminada. Si la etiología es tratable, la terapia debe llevarse a cabo. Si nosotros tenemos déficit de inmunoglobulinas en los trastornos de inmunidad humoral, si hay infección, el tratamiento correcto del antibiótico que nosotros usamos es el que prácticamente nos va a llevar o a mejorar el cuadro del paciente. No nos olvidemos los corticosteroides, los anticolinérgicos, los antileucotrienos, para trabajar con la producción de moco, los mucolíticos, fluidificantes. También podemos utilizar la hidratación del paciente. Hay pacientes que requieren de oxigenoterapia y hay otros que definitivamente no se les puede ayudar más que con una resección de los bronquios, que tienen que ser limitadas siempre a un lóbulo o cuando el paciente está con una hemoptisis masiva. Eso ya es una decisión de urgencia que nosotros tenemos que hacer. Y por último, podemos llegar a un trasplante de órganos. Bueno, chicos, un trasplante de órganos acá no se da. El paciente puede fracasar porque en realidad no tenemos los métodos, los medios y el sitio adecuado para ayudar a sobrevivir a un paciente con trasplante de pulmón. Cuando hay una exacerbación leve, tenemos que primero identificar la bacteria y utilizamos los antibióticos solos o combinados. Depende de cuál es la bacteria la que está molestando y definitivamente en una exacerbación grave o moderada y la falta de respuesta al tratamiento oral, utilizamos el parenteral. Pero vamos a duplicar dosis, aumentar dosis o definitivamente a potenciar los medicamentos para tener una respuesta adecuada a tiempo del paciente. Chicos, es todo lo que les puedo decir de las dos patologías, atelectasia y bronquiectasia, aparte del síndrome restrictivo. Posteriormente vamos a trabajar con fibrosis pulmonar y también con los tipos de neumonía. Así vamos investigando cada enfermedad del parénquima pulmonar que me genera este síndrome restrictivo. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctora. Dígame. Por favor, el varoncito, dele el paso a la señorita. Bueno. ¿Y qué produce la deficiencia del alfa-1 antitripsina? Creo que era, no me acuerdo. O sea, ¿por qué está mal? ¿Qué causa? La alfa-1 antitripsina, recuerden que esta es muy importante para tener la elastancia adecuada del pulmón. Entonces, en la enfermedad restrictiva, igual como el EPOC, va perdiendo esta capacidad, se vuelve prácticamente un elástico usado que permite expandir adecuadamente el pulmón y no tiene la capacidad de contracción, o sea, disminuye todo esto. Por eso es importante investigar, porque si ya tengo un déficit de esta hormona, ese chico probablemente me llegue rápido a una destrucción del parénquima pulmonar. Y, ¿por qué no trabajar también con los procesos infecciosos que nosotros tenemos? ¿Te contesté, Sofía? Sí, doctora. Me imagino que entonces esa es la causa más frecuente en los niños. Sofía, mira, definitivamente es rara. En el síndrome restrictivo es raro, pero uno nunca debe dejarlo pensar. O sea, hay que investigarlo. Es como que yo le digo, y por ahí hay una pregunta, no sé si les toque, yo le digo, tengo un paciente con tos, expectoración, pérdida de peso, astenia, anorexia, sudoración profusa. ¿Cuál de las siguientes patologías hay que descartar? Pero la que yo tengo que descartar en realidad desde un inicio es la tuberculosis. Yo siempre que les he dicho tos y expectoración, hasta no demostrar lo contrario, tengo que descartar la tuberculosis. En el caso del alfa-1 antitripsina, cuando nosotros vemos ya trastornos en pacientes jóvenes, tenemos que investigar la deficiencia de esta hormona. ¿Qué le pasó a Valeria? ¿Se fue? Muchas gracias, doctora. Bueno, Sofi.
A ver, el varoncito. Doctora, ¿podría repetir la parte de las imágenes de los bronquios como en carril? A esa parte, sí. Y creo que era la anterior, donde se veían lineales, porque siempre me ha costado diferenciar lo que es la parte de imágenes. Sí. Las cilíndricas. Chicos, siempre que ustedes vean así, esas imágenes como en palo, así, de pronto se distorsiona por un lado o el otro en la tomografía, piensen que ese paciente va caminando una bronquiectasia. ¿Por qué? Porque dentro de su vía tenemos secreciones, y las secreciones atraen a las infecciones. Y las infecciones no controladas y a repetición son las que me empiezan a dañar la estructura anatomopatológica del pulmón. ¿Eduardo? Ok, doctora, gracias. Bueno. Entonces, chicos, vamos a hacer una pauta para que ustedes, por favor, lean. Yo ya voy tomándole a 2 grupos y las notas no son las más adecuadas. Y les juro que les he puesto cosas sencillas. Ni siquiera me he metido así con cosas más difíciles. Quiero que lean. Me da pena de ver las notas bueno, ahí veremos qué hacemos, pero esa es la respuesta a si estamos en estado de alerta o no, todo lo que estamos escuchando, o simplemente no escuchamos o no leemos. Recuerden que uno les ubica, les ayuda, les orienta, pero no todo está dicho. Hay que mirar un poquito más la literatura, ¿no? Entonces, vamos, Sofi, tú eres la jefe de grupo, ¿no? Sofi. Sí, doctora. Sofi, quiero que vayan a leer. Y nos vemos a las 19:45 para tomar la lista. El examen empieza a las 20 horas, le he dado 15 minutos, que no debería porque las preguntas son súper sencillas. Pero los otros grupos les he dado 10 y he tenido complicaciones. Así que les aumenté 5 a la malla R. Espero que todo salga bien, ya están los profesores distribuidos, yo estoy con ustedes y los otros grupos están los otros profesores que están apoyando para cuidar el cumplimiento de nosotros es mirar la pantalla. Sofi, por favor, todos los compañeros.